Bueno, ni yo esperaba esta conexión a esta hora, sin reserva live, a las 12 en punto del mediodía, pero es que tenemos una conexión que hacer pasando el océano. Y nos vamos a encontrar allá, al otro lado del mundo, con un colombiano que alza la bandera de nuestro país, un colombiano que lucha no solamente por sus ideales, por sus sueños, sino por los sueños de toda la humanidad. Y se trata de Francisco Vera Manzanares, quien nos va a atender desde España, en donde está viviendo ya hace algunos años. Él es animalista y activista en defensa de la vida. Fundó el movimiento de niños, niñas y jóvenes guardianes de la vida. En el año 2019 fue nombrado embajador de buena voluntad de la delegación de la Unión Europea en Colombia y actualmente es defensor juvenil del medio ambiente y la acción climática para América Latina y el Caribe de la UNICEF. Ya mismo nos vamos a conectar con él. Aquí está. De 15 años más o menos. Hola, ¿qué tal? Francisco, qué gusto encontrarme contigo. Qué gusto igualmente, ¿no? Muchísimas gracias por el espacio, por la invitación. Un gusto estar contigo conversando hoy. Como estás de grande, yo creo que todos los colombianos hemos sido testigo directo de tu crecimiento, pero sobre todo de esa voz tan fuerte desde tan chiquito. Y eso me parece realmente extraordinario, la labor que has hecho, la labor que sigues haciendo, la perseverancia, la constancia sobre todo, porque es que, pues, no es fácil lo que tú estás haciendo y ya me vas a contar un poco más alrededor de tu vida. Pero me alegra mucho a todas las personas que se van conectando. Esto es Sin Reserva Live. Nos estamos conectando con Francisco Vera Manzanares desde España. Un niño ofreciendo la mejor infancia posible. A esto me refiero cuando digo de la necesidad urgente de la sociedad de ofrecer la mejor infancia posible a esos niños que están creciendo. Y tú, siendo niño, pues elevas esa voz por tantos menores de edad que lo necesitan para tener un mejor país, un mejor mundo, un mejor planeta. Realmente eres esa voz de los más pequeños y pues para todos, y yo creo que todo el mundo te lo expresa, es increíble que alguien a tan corta edad tenga un pensamiento tan estructurado, tenga una manera de actuar tan firme, además que conmueve, convence y realmente lo pone a uno como en ese mod de la conciencia alrededor del medio ambiente. Bienvenido, Francisco. No, muchísimas gracias nuevamente. Yo, la verdad, simplemente puedo expresar gratitud por las palabras que has dicho. Muchas gracias, pues, por esa presentación tan bonita, por esa introducción. Y bien, muy contento, así es. Yo creo que ahí, bueno, ahí mi querido profesor Harry lo pone precisamente ecoesperanza, ¿no? Estoy ecoesperanzado pues de poder conversar hoy contigo y pues por supuesto de conversar en general con todas las personas que se vayan uniendo, que tengan sus dudas y pues de hablar sin reserva precisamente. Me encanta, me encanta. Pues hoy te saludo desde tu país y tú me saludas desde el otro lado del mundo, que ahora es tu casa. Y quiero comenzar esta entrevista, Francisco, conectándote con ese niño que aún eres, que cargamos además para toda la vida, ese niño interior. Quiero que cierres los ojos, ¿sí? Y nos Claro, vamos a esa infancia que pues a ti se te hace más fácil porque es hace muy poco y creo que continúa aún siendo, estás en esa transición entre la infancia y la adolescencia, en ese niño que tenía unos 2 3 4 5 6 años, que creció en el campo al lado de los árboles frutales. Aquí nomás, muy cerquita, un clima más cálido que es en Villeta, al lado de los árboles, al lado de los ríos, al lado de animales de granja, pero también animales silvestres. Y quiero que saques ahí tu foto porque yo ya te había comentado que era muy abrir importante los ojos, ¿sí? eso. Listo, Y que lo mires a los listo. ojos y me digas qué ves en ese niño de hace apenas 7 años. Bueno, más, porque es que la mía es ya re pequeñito, o sea, es de más. ¿La puedo mostrar o no? Sí, claro, esa es Ah, la idea. es la idea de mostrar. Ah, vale, vale. Pues esta es la fotografía. En realidad aquí tengo bastantes fotos. Sí, sí, sí. Este es mi espacio, pero esta es la fotografía que escogí porque ahí es donde más pequeño estoy, básicamente. Y bien, ¿yo qué puedo ver? Bueno, veo bastante color, la verdad, en la fotografía.
pues un niño curioso. Yo creo que es una característica que caracteriza, valga la redundancia, a los niños bastante la curiosidad, ¿no? Yo me acuerdo perfectamente de ese entorno en el que estoy en la foto, la voy a seguir mostrando porque si no relato, pero la gente no lo ve. Me acuerdo y la verdad en ese entorno a mí me encantaba salir a ese patio, disfrutar. Allá al fondo estaban los animales, patos, gallinas. Tenía un conejo que se llamaba Pipe, pero que luego murió hace como ya, uy, como casi 5 años, yo diría. Eh, y bien, me acuerdo a la perfección. De hecho, a mí me encantaba, por ejemplo, mojarme. Salía todos los días y si estaba lloviendo, salía. Me encantaba estar, digamos, ahí como entre los árboles. Había bastantes árboles bien altos, la verdad. Tenían mango, por ejemplo, y había también, por ejemplo, un árbol que daba naranjas, un naranjo, mejor dicho. Ujú. Y bien, veo sobre todo eso, aunque no respondí como tal la pregunta, pero veo un niño curioso, veo un niño como con ánimo, entusiasmado, la verdad, entusiasmado por la vida. Entusiasmado por la vida. Y qué bonito que tuviste esa conexión con la naturaleza desde tan chiquito. Digamos que cómo impactó eso tu vida, que hayas tenido esa niñez al lado del árbol, al lado del río, no como en medio de tanto asfalto, como los que nacemos. Yo nací en Cali, pues en un conjunto residencial. Tú Sí. naciste en Bogotá y te fuiste inmediatamente al lado de los árboles y de la vegetación. ¿Cómo impactó tu vida eso, Francisco? Pues no, yo creo que fue muy impactante y que precisamente yo lucho por eso, porque los niños puedan tener acceso a la naturaleza, ¿sí? Lo cual es un derecho humano. Yo pues tuve el privilegio de tener acceso a la naturaleza porque sabemos que pues cada vez vivimos en entornos más urbanos, alejados de la naturaleza, alejados de los árboles, pero eso influyó mucho porque, digamos, me sensibilizó. Creo que ahí está la clave, en que la naturaleza, cuando tú conectas con ella, eres capaz pues de sentir precisamente lo que ella siente, ¿sí? Es decir, simplemente muy fácil empatía. Yo creo que ahí está la cuestión, empatía, ¿no? Y ponerse en los zapatos del otro, en otras palabras, ¿no? Y para ponerse en los zapatos del otro, para defender algo, por ejemplo, pues hay que conocerlo, ¿no? Ahí está la cuestión, ¿no? Hay una frase muy bien que lo resume todo y es, defendemos lo que amamos y amamos lo que conocemos, básicamente. Es decir, por ejemplo, pues cuando cuando empezamos una relación, ¿no? Es decir, para empezar una relación, pues primero nos hacemos amigos, luego tal y luego tan, nos hacemos novios, así, tal cual. Entonces es un poco lo mismo, ¿no? En su guardada proporción, es decir, pues uno le coja precio a los lugares, ¿no? Es decir, yo estimo el lugar de donde soy, estimo el lugar en donde vivo, estimo lugares por los que he pasado, por los que me he encontrado con gente muy bonita, la verdad. Por ejemplo, Canarias es una tierra que estimo bastante, entonces es lo mismo, ¿no? Yo no estimo China porque no he estado en China, precisamente, como para poner el ejemplo, ¿no? Defendemos lo que amamos y amamos lo que conocemos. Por eso es esencial que los niños se acerquen a la naturaleza y que en general yo creo que las personas que se acerquen a la naturaleza, no solamente los niños, los adultos también. De hecho, he leído artículos en donde una de las mejores técnicas, digamos, medidas que utilizan los médicos para sanar a las personas, sobre todo pues, en países nórdicos, es acercándolos a la naturaleza, ¿sí? Podríamos decirlo como aislándolos, ¿no? Pero aislándolos de qué? Realmente conectándolos, ¿no? Conectándolos con la realidad, ¿no? Lo que pasa es que creo que vivimos en una sociedad que nos encierra en pequeñas burbujas monótonas, ¿no? Que básicamente nos hacen pensar que la vida es lineal, ¿no? Es decir, con esto quiero decir, nacemos, estudiamos, trabajamos, nos casamos y morimos, básicamente, pero no, la vida va más allá y hay que descubrir precisamente eh, cuál es ese objetivo para nuestra vida, ¿no? En general, yo diría, qué es lo que nos apasiona, ¿no? Y tratar de romper con esa monotonía que
a muchos invade esta sociedad, ¿no? Y pues ese bombardeo constante de información, ¿no? Yo creo que para eso nos sirve la naturaleza, porque si vas por la calle, pues de repente ves un montón de letreros, miles de letreros, afiches, información por todas partes que tratan de entrar por todas partes, básicamente, ¿sí? Desde los oídos hasta los ojos, ¿no? Pero el caso es que debemos en un momento dado realmente conectar con la realidad. Eso no es la realidad, eso es simplemente lo que el sistema quiere que veamos, ¿no? Simplemente salirnos del sistema. Lo que pasa es que ahora, lo que he visto últimamente es que los discursos que defienden al sistema se están planteando como antisistema, precisamente, pero no lo son, ¿sí? Aquellos discursos no, bueno, un poco cuestiones ya más alejadas a lo que estábamos hablando. No me distraigo más, sino que continuemos. Si son teorías conspirativas o qué, pero sí, sí me gustaría que tú pudieras comentarme alrededor de ese tema, de esa cantidad de teorías. Pero quiero preguntarte, ya que hablas que uno, digamos que ama lo que conoce, ¿tú alcanzaste a tener ese arraigo colombiano? ¿Hace cuánto te fuiste a vivir a España? No, yo soy colombiano, básicamente. Es decir, yo por supuesto tengo un arraigo a mi tierra y mi tierra, lo tengo claro, es Colombia. Pero pues por supuesto, pues uno puede ser de varios lugares, ¿no? Hay personas que son de tres, cuatro lugares. El otro día, por ejemplo, estaba hablando con una persona que tenía familia literalmente en medio mundo. Mis bisabuelos eran de Ucrania, pero luego se fueron a Argentina, luego pasaron a vivir a España. Entonces, básicamente, tengo esas raíces en mi tierra, por supuesto, y eso lo tengo claro, pero también dice una canción que uno es de donde se lucha, y por supuesto, aquí he luchado bastante, por lo que también, pues, diría, soy de aquí, ¿no? Poco a poco uno va, sí, tomando estima, digamos, tomando aprecio por los lugares y por ende tengo, por supuesto, aprecio por mi tierra, pero también por esta tierra, con la que estoy agradecido. Claro, ¿cómo describirías hoy ese niño que fuiste jugando en el campo en Villeta? Pues yo creo que como un niño muy, muy, a ver, déjame pensar en la palabra. Yo insisto, yo creo que en la curiosidad, muy curioso, muy, la verdad, como animado, ¿sí? O sea, siento que tenía ánimo, ¿sí? Ánimo, quiero decir, la energía que tenía, las ganas, mejor dicho, las ganas pues para descubrir, aprender y por supuesto aportar. Y no solamente, digamos, en el contexto de la naturaleza, sino aportar como ciudadano, básicamente. Siempre tuve bastante interés, por ejemplo, a nivel escolar, por ejemplo, me postulaba a ser un representante de curso, ¿sí? Es decir, pues a poder representar a mis compañeros, a llevar propuestas al colegio, un poco así, pero también a, por ejemplo, participar a nivel del barrio, digamos, de las discusiones que había en la comunidad, sí, o sea, como interesado y con las ganas, básicamente, sí. Cuando a ti te preguntaban a los 6 años, que fue cuando comenzaste a ser activista, a los 6 años, esto es increíble. Yo creo que tú debes estar cansado de esta cara de ponqué que te ponen todos cuando te escuchan. Tengo una cara de ponqué como de... Parece increíble escucharte en serio, tanto conocimiento, tanta conciencia eh, en una persona tan pequeña, pero tan madura, tan grande, tan llena, realmente es espectacular. Pero quiero contarte, cuando te preguntaban en ese momento qué querías ser cuando fueras grande, ¿qué decías? Yo, que, yo decía que quería ser científico, de hecho, porque no, para aquel entonces, cuando era bien pequeño, no sabía pronunciarla así bien. Y ahora digo, pues científico, ahora sí lo digo bien. Y bien, yo creo que aún mantengo ese entusiasmo por ser científico, digamos, por la ciencia. No es que las ciencias, pues en general son muy amplias, pero cuando yo decía científico, me refería sobre todo a la física, por ejemplo, me interesaba mucho como la astrofísica, ¿sí? Los astros, ¿sí? Bastante como el universo en general. Entonces, yo diría que aún me interesa ser astrofísico o dedicarme a la ciencia o a otro tipo de ciencia, por ejemplo, las ciencias sociales, ¿no?
aunque aún tengo recorrido, por supuesto en aquella época tenía bastante recorrido, bastante más del que tengo aún. Aún tengo un poco para seguir escogiendo, pero por supuesto lo que tengo claro es que mi objetivo pues es poder aportar desde donde sea, ¿sí? Siempre lo he dicho, o sea, mi objetivo es poder contribuir sea desde la ciencia, desde la política, ¿no? Yo creo que hay ciertos espacios, por supuesto, en donde uno puede hacer mayores cambios, pero desde la ciencia también, por ejemplo, ¿no? El caso es que el objetivo es ese, ¿no? Contribuir desde el rol que corresponda, siendo o estudiante, o siendo ahora como estudiante, ¿no? Pues como activista, básicamente, pero comprometiéndome pues con unos valores que yo creo que es lo que cada persona hace, ¿no? Comprometerse con unos valores que lo guían, ¿no? Y seguramente tenemos valores muy diferentes como personas, todos, ¿no? Me refiero, pero precisamente eso es lo que hace importante a la sociedad, eso es lo que la hace sociedad, ¿no? Es como a la vida, ¿no? Muchas veces el ser humano busca bueno, ahí ya me estoy yendo por otra parte, pero el ser humano busca, por ejemplo, ser inmortal, pero el sentido de la vida precisamente es morir, si no, no tendría gracia la vida, ¿no? Si no se acaba y es infinita, pues ya no importaría. Y es lo mismo, ¿no? Yo creo que muchas personas, digamos, tratan pues como sí, de encasillar, diría muchas veces, ¿no? Y de estar siempre mirando al futuro y no vivir lo que está sucediendo ahora mismo, ¿no? Pues a todos los que llegan a esta conexión, estamos con Francisco Vera, activista en pro del medio ambiente, conectado desde España, yo estoy desde Colombia. Nos estamos sentando con el niño interior de este activista que aún tiene mucho de niño, pero también nos sorprende la cantidad de madurez y de aporte y de conocimiento que tiene por compartir. No te preocupes, no digas si es que me estoy saliendo, esto es sin reserva para que conversemos. Siento, y tú me corregirás, Francisco, que no sé si como que fuiste muy prematuro en cumplir ese sueño de hace muy poco, ¿no? O sea, uno cuando es niño como que sueña y dice yo quiero ser piloto, yo quiero ser policía, tú dijiste yo quiero ser activista del medio ambiente. Y lo ha sido desde los 6 años. Eso no es demasiado prematuro como quiero cumplir este sueño, pero lo estoy cumpliendo. O sea, ¿qué estás haciendo hoy para seguir cumpliendo ese sueño de cuando eras niño? Bueno, sobre todo yo creo que continuar y perseverar, ¿no? Y yo creo que ahí hay una reflexión también bien interesante porque precisamente, em, digamos, eso reivindica esa teoría de la linealidad, digamos, de la vida precisamente, de que uno es maduro cuando es grande, de que uno ha crecido realmente por dentro, pues cuando es grande, ¿no? Y de que por ende aquellos que tienen, digamos, la validez o la legitimidad para hablar respecto a ciertas cuestiones son únicamente los grandes, ¿no? O sea, yo por ejemplo me siento a ver por el televisor, por el medio que sea, o los invito a eso, a ver las discusiones sobre el futuro y están llenas de personas grandes, ¿no? Entonces yo creo que la cuestión primero está en entender, por una parte, si sí es necesario ser grande para poder aportar, para poder discutir, para poder em, ser maduro, digamos, entre comillas, ¿no? O si no lo es, ¿no? Porque de verdad es bien, digamos, impactante, ¿no? Vayan a un consejo, vayan a Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, al Congreso de donde sea, todos son personas grandes. Entonces, por ende, yo creo que aquí la cuestión está en preguntarse, yo creo, un término más puntual y es lo que es la mayoría de edad, ¿no? ¿A qué punto somos mayores de edad? ¿En qué momento cumplimos nuestros sueños, no? Es decir, yo por supuesto tengo claro que acá no quiero, lo que quiero decir es que debemos en algún momento romper esos paradigmas que establecen el concepto de la infancia, que han sido básicamente impuestos, ¿no? O sea, mucha gente dice, pero igual tú juegas y estudias, ¿no? Esas dos cosas, estudiar y jugar, son dos cosas, primero, que son un derecho, insisto, son un derecho que tenemos como niños, ir al colegio y estudiar, pero por supuesto ser niños mucho más que eso, ¿sí? Y también creo que hay que pensar realmente qué es ser maduro. Si ser maduro es ir con un traje, ¿sí? Con un blazer, tener un cargo,
¿sí? Representar democráticamente a unas personas y hablar por esas personas en un parlamento, por ejemplo, pues entonces hay muchas personas que están en esos espacios de poder, pero que son sumamente inmaduras, ¿sí? Es decir, ser maduro no es una cuestión de tener más de 18 años, ¿no? En términos, por supuesto, lo pongo de, por ejemplo, poder participar, ¿no? No me estoy hablando, hay, por supuesto, otras cuestiones en las que hay, sí, ciertos, digamos, límites hasta biológicos de la madurez, ¿no? Pero en términos de poder participar y de poder decir, la voz de este niño vale, es decir, lo que él tiene por decir vale, pero siempre estamos muy acostumbrados a que, y lo veo bastante en muchos comentarios, la referencia de algunas personas es un niño, o sea, qué lástima que sea un niño, ¿no? ¿Y por qué es una lástima, no? De hecho, yo creo que los niños tienen bastante por aportar. Lo que pasa es que estamos acostumbrados a estandarizar, ¿no? Entonces, el estándar de madurez es hablar con unas determinadas palabras y decir determinadas cosas de una determinada manera, ¿no? Pero ser maduro y poder aportar de manera sabia es, por supuesto, también romper con eso, ¿sí? Es decir, los niños también pueden ser eh, sabios, ¿no? Lo cual no implica que yo quiera retar, digamos, aquí un poco a las personas más mayores, ¿no? Yo lo que creo que lo que debemos hacer como sociedad es, pues, unirnos, ¿no? Unirnos, pues, a aquellos que tienen esa sabiduría de error práctica, ¿no? Eh, Francisco, ¿quién y empezó a, aprender, quién empezó a sí. darte ese valor y ese reconocimiento? ¿Quién empezó a escucharte primero y a darte ese valor de que tú como niño tenías mucho que aportar? Lo que pasa es que a veces, como, pues, entre comillas, les falta mucho estudio, están aprendiendo, el desarrollo motriz, el desarrollo de una cantidad de cosas de su cerebro es prematuro, entonces a veces los adultos pues no escuchamos mucho el aporte tal vez que tienen para entregarnos los niños, porque es mucho más desde, como desde la inocencia tal vez, ¿sí? Pero tú no, tú tenías muchas certezas y mucho conocimiento siendo tan pequeño. ¿Quién empezó a escucharte de darte ese valor? Pues mi familia, yo diría, o sea, mi círculo más cercano. Básicamente, yo creo que en ese punto que tú acabas de mencionar está la clave, porque creo que para incentivar, yo creo, el desarrollo personal de los niños, de las personas, debemos precisamente darle importancia a lo que tienen que decir. ¿Sí? Tratarlos de igual, básicamente, ¿no? Porque muchas veces también como que solemos tratar a los niños, digamos, perdón por la expresión, pero como estúpidos, ¿sí? Es decir, como si ellos no supieran, a ver, los niños, creo que ahí está también la cuestión, los niños son personas, y de hecho no es una cosa que la frase no parece muy brillante, los niños son personas, pero a veces se nos olvida, no es una cosa que Ujú. suceda solamente con los niños, sino que el otro día de hecho estaba en una charla, en un conversatorio, donde había una persona que luchaba por los derechos de los mayores y hablaba exactamente de lo mismo, ¿sí? Es que los mayores son personas y a veces se nos olvida que son personas, pero tendemos, y de hecho acá, ojo a la palabra que voy a utilizar, tendemos a infantilizarnos, ¿no? Hasta el lenguaje ya establece que ser infantil es pues ser ridículo, tonto, tal, o vaya acto de un niño, ¿no? Vaya acto tan inmaduro, ¿no? O sea, ya establecemos ser niño, de hecho, proviene de la palabra, ya no me acuerdo, justo lo voy a decir, que eso sí era más brillante, pero ya no me acuerdo, como infantus, de un latín, latín bajo, si no estoy mal. Eh, y precisamente lo que significaba esa palabra era que no podía hablar. Entonces, lo mismo, ¿no? Ya llegamos, es cierto que hay ciertas capacidades, de nuevo, biológicas, que limitan la acción pues, de un niño, de que no A puede eso hablar, ¿no? iba, Francisco. Tú eres extraordinario porque no todos los niños son como tú a tu edad. Pues yo creo que no lo son, pero precisamente por sus entornos, ¿sí? Por ejemplo, tengo una amiga que es profesora en la Universidad de La Rioja y que trabaja con todo el tema de la neurociencia, digamos, y del psicoanálisis, básicamente. Es catedrática de allí. Y varias veces he ido a participar al programa de altas capacidades de la universidad. Y allí siempre se coincide en que básicamente la, las altas capacidades son como una nevera, básicamente. Yo
veo la nevera ahorita mía, está llena. ¿Sí? Así son las altas capacidades, son un potencial inmenso. Es decir, muchos niños, digamos, con o sin altas capacidades, el tema de las altas capacidades simplemente lo dije porque ahí viene el ejemplo, ¿sí? Pero vengo a cualquier niño, ¿sí? Los niños tienen talento, sin embargo, como la nevera, si dejamos a ese talento oculto, lo apartamos, digamos, no le damos las herramientas para que se aproveche, pues ese talento se va a echar a perder, se va a malgastar, simplemente se va a echar a perder. Es lo mismo, yo creo que los niños realmente tienen un potencial muy grande, debemos facilitarle todos los espacios para que se desarrollen correctamente, debidamente, o sea, yendo a estudiar, jugar, pero también para explorar sus talentos, sus capacidades, que seguro las hay, o sea, estoy convencido de que las hay. De manera práctica, Francisco, y aquí también nos preguntan como quién fue esa persona que te apoyó en que conocieran eso especial, digamos, en entender que eras un niño que tenía muchas capacidades y en abrirte ese camino. Exactamente como, por ejemplo, en tu casa te apoyaron en la manera práctica. ¿Qué hacían? Sí, pues bueno, como tal, yo no creo que haya una persona que te enseñe lo que te apasiona, ¿no? O sea, eso es algo inherente a ti, básicamente. Cada uno sabe realmente qué es lo que le gusta y qué es lo que no. Pero en mi entorno familiar, digamos, sí facilitó en términos de que me ayudó a, pues, poder expresarme, ¿sí? Con tranquilidad y no tener el miedo pues de decir las cosas, ¿sí? Muchas veces el otro día de hecho vi una imagen, un video, bueno, horrible de un padre que que por el hecho de que el niño estaba en la sala y no había escuchado el llamado de su abuela. Como no le escuchó, le dio unos golpes, pero una violencia y un maltrato, y es que la sociedad está acostumbrada a eso, una violencia y un maltrato que está normalizado, y lo mismo sucede contra los niños. Por ejemplo, a mí jamás me pegaron, precisamente. Yo creo que es una acción que contribuye pues a la seguridad de cualquier niño, de cualquier persona en general, para que pueda saber qué quiere hacer, quiere sobre su vida en general, ¿no? Eh, la verdad, también, bueno, ahí pusieron, lo leían mucho y lo llevaban a la biblioteca, el amor por la lectura, pues es verdad, precisamente. A mí, de pequeña, antes de que yo pudiera leer, de hecho hay una foto muy bonita, dos fotos, una de mi tía en la que estoy en un sofá al lado de ella y ella me está leyendo, sí, yo estaba viendo el libro. Y luego otra de mi abuela, entonces eso también es esencial, los libros como tal. Los libros son un, eh, digamos, un activo muy valioso para cualquier persona, ¿no? Porque leer es la manera de abrir la imaginación y sobre todo más en un niño. Muchas veces, por ejemplo, he publicado fotografías mías leyendo y me sorprende precisamente la cantidad de personas diciendo, este niño no tuvo infancia, porque estoy ahí leyendo o porque estoy con el libro, perdón. Los libros lo que hacen es potenciar la infancia, ¿sí? A mí me parece genial un libro porque es que un libro lo que hace es imaginar. ¿Sí? Tú lees un libro, cualquier libro, por ejemplo, te pongo ejemplo el mío, mi favorito, mi saga favorita, Arsène Lupin. Ah, bueno, Ah, eso, bien, pensé que bien ahí. hablando Eso, de... hablamos de libros, genial. Pues tú lees ahí mi libro y yo lo leo y lo imaginamos de manera distinta y eso construye, pues, por una parte el pensamiento crítico, pero también nos permite ver las cosas de manera diferente, ¿sí? Muchas Mira, veces, mira sí, que tú dices acá, bueno, para los que no saben, las capacidades del niño con el que estoy conversando, ya hace algunos años escribió su primer libro. Todos soñamos con tener un libro, que hay que sembrar un árbol. Este niño ya creo que ha sembrado 1000 árboles, también ya escribió su libro. En fin, estás haciendo, como cumpliendo muchos sueños demasiado rápido y eso me encanta. Tú dices aquí, dicen acá en la descripción, que te gusta pasar el tiempo leyendo libros de geografía e historia, temas que son su pasión y de los cuales pues hacías lives en ese momento. Y sí. acabas de decir algo que pues, lo pone uno mucho a pensar. ¿Cómo así que te dicen
que porque leías no tenías infancia, digamos. ¿En qué momento descubres que esta temática del medio ambiente te movía la aguja y, digamos, dedicas tiempo de tu día a día a meterte en los libros? Tú hablas de la importancia de jugar, pero también esto es jugar a imaginar, pero la importancia de interactuar con otros niños. O sea, cuando te dicen que este niño no tuvo infancia, también tú crees que a qué se referían. ¿Y en qué momento nace el amor por esto que tú profesas hoy? Sí, pues yo creo que se refieren a precisamente lo que fueron como niños. Y yo tengo bastante admiración, por ejemplo, por Nikola Tesla y por una de sus frases que lo refleja muy claramente, y es que cada opinión es un testimonio. O sea, cada palabra que yo digo es precisamente un reflejo de lo que he vivido, ¿sí? E igualmente tú, cada uno puede aportar según sus experiencias, y yo creo que se refieren un poco pues a ellos mismos, a su infancia, ¿no? Y seguramente pues fue una infancia sin libros, ¿no? Lo cual no quiere decir que no haya sido, entre comillas, una buena infancia, porque bueno, ahí empezamos a discutir qué es una buena infancia, pero digamos que haya sido feliz, que haya disfrutado, ¿no? Que es lo importante. Pero la mía, por supuesto, al menos desde lo que puedo precisamente expresar, mi opinión, mi testimonio, es que mi infancia pues ha sido una infancia feliz, gracias a Dios. Es decir, leer, el hecho de leer tal vez muchas veces está muy ceñido para algunas personas a ciertas edades. Lo mismo, hay ciertas actividades que, por supuesto, insisto, sí que tienen un límite de edad, ¿no? Y de las cuales debemos proteger a los niños, ¿no? Pero leer, por supuesto, es una de las que no. O sea, todo lo contrario, es una actividad que todos y todas podemos hacer. Esa es la cuestión. Pero, de nuevo, insisto, es la misma cuestión de siempre. Y es un poco reproducir una serie de paradigmas y encasillar a las personas, ¿no? Es decir, lo mismo que sucedía con las mujeres no hace muy poco tiempo y que aún, digamos, se revive en algunos casos, en algunos contextos, y es que, que debe hacer una mujer? Pues estar en la cocina y atender a los niños y estar atenta de la casa, ¿no? Y de ahí no sale, o sea, por ejemplo, ocupar un cargo de decisión o estudiar, por ejemplo, ¿no? El que estudia y el que va y trabaja es el hombre, precisamente, ¿no? Y el niño, pues, que lo que hace, pues juega y estudia, ¿no? Y nada más. Entonces, ese es un poquito el concepto que se ha implantado, ¿no? Muy conservador, la verdad. Y yo creo que pues debemos romper con esos paradigmas y empezar a poner, no paradigmas, sino dejar a los niños simplemente desarrollarse, ¿sí? Y no prejuzgar. Muchas veces también es una cuestión de prejuzgar. Muchas veces los papás ponen sus sueños a que los niños los cumplan. De alguna u otra manera, ¿te pasó eso? ¿Tus papás tenían ese sueño que tú estás viviendo hoy en día y lo cumplieron a través tuyo o eso no pasó? Pues bien, yo creo que no pasó porque de hecho los sueños para empezar que yo tengo y los que ellos tienen son muy distintos, la verdad. O sea, las profesiones incluso que ellos realizan son muy ¿Qué distintas. hacen? Digamos, bueno, mi papá es abogado, pero es un tipo de abogado, digamos, más técnico, es un tema que la verdad no me interesa para nada, las vías, y, o sea, todo el tema de predios y así, o sea, para nada me interesa. Y bueno, yo tampoco, digamos, como tal, no es que tenga una profesión, pero digamos, el sueño, ¿no? O digamos, lo que quisiera hacer y lo que hago. Y por otra parte, pues mi mamá es trabajadora social, que yo creo que sí que se parece un poco más, ¿no? Pero no creo simplemente porque ha sido una cosa que eh, me ha nacido, básicamente, que no ha sido impuesta y que básicamente es mi hobby, mi pasión, ¿no? Por supuesto, si en cualquier momento deseo decir, pues no, pues ahora me quiero dedicar a tal cosa, ahora no quiero hacer nada, ¿sí? Pues lo hago, sin más. Es decir, es una cosa que no está sujeta, básicamente, ¿no? Sino que puedo decidir sobre lo que me guste y los sueños además cambian.
¿no? O sea, los sueños cambian a lo largo del tiempo porque además a veces uno cumple sueños y luego tiene otros sueños y así. Entonces, es un poco eso. Mira que yo no sé si tú puedas contarme un momento que tengas presente de ese instante en donde sentiste ese amor desbordado por el planeta y dijiste, esto me mueve definitivamente la aguja y por aquí es. No sé si recuerdas algún momento en donde hiciste clic y dijiste, wow, esto me apasiona de una manera definitiva y por aquí va a ser. Pues yo creo que hace muy poco, de hecho, hace muy poco terminé un curso de buceo y la verdad, bucear, yo creo que es una experiencia que te acerca muchísimo y en un lugar tan bonito, el mar Mediterráneo está lleno de especies de belleza natural, ¿sí? Y yo creo que cuando uno contempla esa belleza, pues se queda anonadado simplemente, se queda impactado. Pero además yo creo que no solamente es una cuestión por la naturaleza, por los océanos, por, por, por el ecosistema, digamos, por el planeta. Es una cuestión incluso humana, ¿sí? Yo soy un ser egoísta, es decir, todo, el egoísmo es una condición del ser humano, ¿sí? Cada uno actúa por sus intereses, sea en mayor o en menor medida, ¿no? Y eso también se refleja, pues dependiendo de la medida, de hasta qué punto, qué tanto estamos yendo detrás de nuestros intereses o qué cosas hacemos desinteresadamente, ¿no? Pero la mayoría, por supuesto, bueno, la mayoría no, siendo desconfiados, todos actuamos por nuestros intereses. Entonces, en ese sentido, lo primero, si tú amas algo, conoces algo, a partir de esa ley que antes hablábamos, conocer, defender, amar y conocer, pues lo primero que vas a defender es lo más cercano a ti. Es decir, yo por supuesto por lo que más me preocupo será por mi familia, ¿no? Y si no es por mi familia será por mi pueblo, si no es por mi pueblo, por mi país, si no es por mi país, por mi región, ¿no? O sea, yo no me voy a preocupar por otra región, o sea, por supuesto la empatía existe, ¿no? Pero lo digo simplemente para llegar a la conclusión de que, claro, como seres egoístas, como el egoísmo inherente a nosotros, porque yo sí creo mucho más en Maquiavelo que en Rousseau, que hablaba de que la bondad del ser humano, la verdad yo creo que el ser humano es muy malo y hay que combatir esa maldad, pero de nuevo, en ese orden de ideas, por ende, si continúo, país, región, mi planeta, pues también antes de mi planeta, mi especie, ¿no? Y yo creo que lo que está sucediendo ahora mismo es una situación desgarradora, una aberración, y es que la crisis planetaria, la guerra, ¿sí? Todas estas cuestiones que van más allá del cambio climático también afectan a seres humanos y sobre todo a niños, que es lo que más preocupa, ¿sí? Niños, o sea, realmente eso también es algo muy impactante, ¿no? No solamente pensar en las otras especies, que claro, yo acá lo que estoy haciendo es básicamente reivindicar pues un poco lo que siempre se dice, ¿no? ¿Por qué es importante cuidar el medio ambiente? Bueno, porque el medio ambiente es importante para nosotros, pero el medio ambiente como tal está vivo y es un deber moral pues proteger la vida, básicamente, en todas sus formas. Me encanta escuchar, Francisco, de verdad que esta conversación, llevamos 38 minutos y siento que tengo una cantidad de cosas por preguntarte que yo creo que nos va a quedar muy corta esta conversación. Pero volviendo al tema de los estereotipos de la infancia, de lo que hace un niño, de lo que, pues, a ti te decían, es que este niño no tuvo infancia porque pues se la pasaba en los libros, le gustaba explorar, en fin, no entiendo por qué lo decían. Pero yo creo que tú sí identificas tal vez cosas únicas que hacías tú en particular en la niñez, digamos cuando eras niño, ¿qué identificas que hacías que tal vez los otros niños de tu misma edad no lo hacían? Aparte Bueno, de leerme. sí, no, yo creo que sobre todo me interesa bastante como por la política, por ejemplo. Es decir, de verdad me sentaba y me ponía enfrente, por ejemplo, en el debate presidencial del 2018, y me acuerdo, creo que estaba, bueno, Duque, Petro, Fajardo, eh, es que no me acuerdo si estaba Serpa o no, o si no, si tal vez me lo estoy inventando, ya la memoria me falla. Pero bueno, habían varios, no, no me acuerdo, pero bueno, el caso es que me paraba enfrente del televisor, cogía una hojita y me ponía a anotar lo que cada uno decía.
me ponía a anotar lo que cada uno decía. A ver, me gusta el Congreso. Lo que pasa es que, también siendo sinceros, el Congreso y los debates presidenciales, pues son cuestiones mucho más, bueno, que la acercan a la sociedad, ¿no? O sea, son un reflejo de la sociedad, quiero decir, ¿no? Y y la mayoría de parlamentos en el mundo pues siempre son así, parecen más una novela turca de las que veía mi abuela, el IF, por ejemplo, yo me acuerdo, el Congreso de Colombia y muchos otros congresos más, que un congreso formal y serio, porque en serio, pues, bueno, no sé si es de reír o de llorar, porque la verdad refleja precisamente la madurez de los adultos, de los que legitiman que, bueno, los niños no, pero los adultos sí, que van y luego se insultan, pero en serio un tono, la verdad, escandaloso, básicamente, muy, muy, muy escandaloso, es decir, de a gritos, ¿no? Entonces, yo creo que también ver eso, pues, impacta, ¿no? Y por ejemplo, eso yo creo que mis demás compañeros no lo hacían, o sea, eso de sentarse y ver las noticias, yo creo que otra cosa que me gustaba hacer bastante, pues sí, eh, estar cerca de la naturaleza, o sea, en serio, el patio lo recuerdo con bastante cariño. Una vez, por ejemplo, cogí un huevo de la gallina, de la cocina, perdón, un huevo normal, de los que tú te preparas, ¿no? Y pues claro, yo con la curiosidad de qué pasa si pongo ese huevo. Vamos a probar el método científico. ¿Sí? ¿Qué pasa si pongo ese huevo de la cocina que luego se iba a preparar en el nido de la pata? ¿Sí? Porque había una pata con un nido. Y entonces yo pues cuando la pata estaba descansando, porque sale y descansa y luego sigue calentando los huevos, me acerqué y puse el huevo. Y entonces, cuando uno se acerca, pues va a picarlo, ¿cómo se dice? A picarlo. Y por ende me alejé. Y luego, como a los días, a la semana y así, cuando volví, el huevo había nacido, se había convertido en un gallo. Entonces, Opa. eso es como la historia del patito feo, básicamente. Porque el gallo nació primero y yo creo que la pata estaba desconcertada porque este nació antes y los otros no. Y luego nacieron todos los paticos. Y entonces, bueno, los patos, por ejemplo, hacen rutinas en la madrugada cuando llueve porque les gusta el agua, se meten al agua, ¿no? Y el gallo no. Entonces yo no sé si le hice un bien o un mal, porque le di la vida, porque si no le hubiera puesto ahí, pues no hubiera nacido. Pero además, pues luego creció y el gallo hace un par de años murió, de hecho. Entonces, bueno, la vida, ¿no? Francisco, ¿tú Eh, viste en algún momento tal vez como ese gallo? Porque yo imagino que te costaba relacionarte con niños de tu misma edad porque tenías tanto conocimiento que encontrabas tal vez una receptividad en los adultos, ¿no? Porque tus conversaciones eran un poco más llenas de contenido. ¿No te sentiste en algún momento como ese gallo? No, pues la verdad, no, porque conseguí buenos amigos, que fue con los que inicié Guardianes por la Vida además. Es decir, nosotros nos sentábamos y hablábamos en los patios, pero no, obviamente también jugaba fútbol. No soy muy buena al fútbol, por ejemplo, pero todo el mundo juega fútbol, así que ahí sí toca como el gallo, ¿no? Aunque no me guste, a veces me gusta más verlo, pero jugarlo no, pero por supuesto también jugaba. Lo que sí me gustaba mucho, y yo creo que, bueno, hace rato no lo hago, claro, era jugar como a las escondidas, a las atrapadas, así. Eso también me encantaba, pero entonces, por supuesto, además de eso, mira, ahí está Sara, precisamente escondidas, ahí las escondidas me encantaban. Ya como ya estoy más grande, pues no juego a las escondidas, pero igual lo pongo de ejemplo. Y el caso es eso, sí, que yo creo que pues igualmente encontraba en mis amigos, pues amigos maduros, sí, yo creo que igualmente está lo mismo, ¿no? O sea, no es que todos los niños sean inmaduros de nuevo, ¿no? Eh, Creo que pues toca aprovechar y potenciar su capacidad simplemente. A eso iba cuando tú, por ejemplo, tenías 8 o 9 años, ¿sentías de pronto que otros eran, como hablamos ahora, infantiles? Pues en realidad a esa edad no, no. Pero de hecho yo creo que a esta edad sí, de hecho sí. Porque sí veo bastantes amigos pues que yo me pongo a pensar y que son como, entre comillas, no, no, no a decir infantiles, sino más bien pues como que hacen bastantes tonterías, ¿sí?
eh, entre, entre comillas, tonterías, digamos. Pero es un poco eso. Hoy que ves en perspectiva, digamos, ¿qué sientes que tuviste a manos llenas en tu infancia? ¿Qué tuve en manos A llenas? manos llenas, ¿qué A tuviste mano- desproporcionado en tu casa? No, pues yo creo que bastante amor, la verdad, o sea, absolutamente, pues mis abuelos, todos, o sea, yo creo que gracias a Dios pues he tenido una familia que me ha amado y yo creo que es muy, muy importante eso, ¿no? Ser amado y amar, ¿no? Finalmente, por lo que yo creo que he sido y soy muy afortunado en sobre todo tener eso, en tener una red de apoyo que en el fondo es muy importante para cualquier persona, ¿no? Tener las personas que te apoyen y que te respalden. Y también viendo en perspectiva qué pudo haberte faltado en esa primera etapa, en esos primeros años de vida, ¿qué sientes que de pronto pudo haber sido mejor? Pues, a ver, yo creo que pudo, yo creo que de hecho, pude, hubo una falta, pues como de hecho, aprovechar aún más esa pasión y participar más, o sea, aún más pequeños a poder seguir contribuyendo. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando tenía ese interés, lo que pasa es que a veces también uno es tímido, ¿no? Yo creo que eso faltó más entusiasmo en un momento dado. ¿Habilidades sociales de pronto? No, yo creo que las habilidades sociales van muy bien, digamos, ¿sí? Pero lo que faltó fue como, y la determinación, pues sí, pero a veces como dudar. Yo a veces dudo un poco de mí mismo, la verdad. Por ejemplo, por ponerlo en un nivel y una cuestión práctica, no sé, cuando voy a poner un número en una ecuación matemática del colegio, en un examen, y así dudo, pero bastante, solamente en ese ejemplo, pero en otras cuestiones también. A veces es como un poco indeciso. Francisco, no pensaría que la labor que tú haces desde muy niño, porque te venimos viendo, hemos sido testigos, gracias precisamente a toda esta cantidad de información de medios que desarrollan, pues hemos sido testigos de todo lo que has hecho, ¿no? Y un niño que hable sobre la importancia de cuidar nuestro hogar, que sensibilice sobre la necesidad de disminuir las emisiones al medio ambiente, sobre la protección del agua, que cree conciencia, digamos, alrededor de la sostenibilidad, que llame la atención alrededor de los derechos de los niños, pues no tendría enemigos o haters como llaman en las redes sociales. Pero desafortunadamente sí. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué te tuviste que ir de nuestro país? Sí, pues muy bien. Yo creo que es una situación impactante, ¿no? Pero la verdad, por eso yo soy de los que cree en lo que dice Maquiavelo, ¿sí? Porque la verdad el ser humano es un ser impredecible. O lo que hace el ser humano, ¿no? En comparación a otras especies, mucho más impredecible el ser humano que otras especies. Y tan impredecible es que pues suceden situaciones excepcionales, como lo que ahora está sucediendo en muchísimos lugares del mundo, como Gaza, Sudán, Ucrania, ¿no? O sea, esos tres conflictos de los que más se escucha, pero en muchísimos otros lugares, como por ejemplo en nuestro propio país, ¿no? O sea, la violencia en general es bueno, es una cosa tremenda. Yo creo que es la expresión más miserable que puede dar el ser humano, la verdad. Y es de las cosas que más me impacta, cómo ser capaz de hacer ciertas cosas, ¿no? Pero la verdad es que el ser humano está invadido bastante, pues, por intereses muy banales, ¿no? O sea, el dinero, el poder, ¿no? Y por ende, a costa de arribar a aquellos intereses, de conseguir esos intereses, pues se pierden los escrúpulos, básicamente, se pierden los límites. Y por ende estamos viendo que eso es lo más grave, que las zonas, las líneas rojas se están pasando, ¿sí? Y por ende se están haciendo cada vez más lejanas de su punto inicial, de donde debían haber estado. Por ejemplo, lo vemos con la guerra. Ahora mismo se están incumpliendo todas las normas de la guerra, porque como bien dijo el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, la guerra, hasta la guerra tiene reglas, se deben respetar. Y estamos volviendo a tiempos pues tan primitivos como la Segunda Guerra Mundial, en donde la verdad hay bastante ignorancia por una Sí. parte
lo cual desencadena bastante violencia. Entonces, por ende, por ejemplo, en Latinoamérica y el Caribe encontramos que la labor de los defensores de derechos humanos muchas veces es criminalizada, son amenazados, son asesinados. La región del mundo en donde más eh, líderes y defensores de derechos humanos amenazan es en Latinoamérica. Por lo tanto, es básicamente como hacer una actividad extrema de riesgo, ¿sí? Y fue lo que pasó precisamente. O sea, hice toda la introducción, pero ahora viene el chisme, mejor dicho. Eh, y bien, lo que pasó, y a veces yo creo que me cuesta bastante contar el chisme, Sí, pero lo que pasó básicamente, no puedes, o sea, tienes tanto contexto que tienes que darme el contexto y ahora sí el chisme. sí, 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 exactamente. Pero lo que pasó básicamente pues es que empecé pues a recibir amenazas y todo ello pues no fue, digamos, como aislado, ¿no? Sino que es más bien generalizado. Por cualquier, cada vez que realizo una manifestación pública, que me expreso y demás, pues muchas veces hay ataques de todo tipo, hostigamientos y demás, y pues por supuesto lo cual pone en riesgo, teniendo en cuenta el contexto del cual anteriormente hablaba, pone en riesgo mi vida y mi integridad, así como la de mi entorno. Por ende, es una situación muy lamentable. De hecho, es por la cual yo creo que es otra gran fuente de inspiración, porque digamos, uno se inspira o de cosas buenas o de cosas malas, ¿no? La naturaleza es una buena fuente de inspiración, pero la verdad, esta también es una muy mala fuente de inspiración, lo cual no implica que sea, digamos, negativa, digamos, o sea, me inspira aún así, ¿no? Quiero decir mala por lo que motiva la inspiración, pero me da inspiración no solamente a luchar por el medio ambiente, sino también a obtener justicia, ¿no? Yo creo que lo que le falta a las naciones latinoamericanas, que muchas veces han estado inundadas por estados fallidos, por violencia por todas partes, es precisamente justicia y paz. Y esa es una Gusta, lucha que también hay que y hacer. que si les gusta esta conversación, pues envíen corazoncitos para que le llegue a más personas que estamos aquí conectados con Francisco Vera. Realmente, pues esta ha sido una conversación sin igual, una conversación sorprendente por el ser humano que eres, por el niño interior que aún cargas ahí, que nos enseña, como decían ahí, nos enseña a todos los adultos. Tal vez es importantísimo volver a esa infancia constantemente y en eso, pues siempre llamamos la atención en Sin Reserva de la importancia de conectar con el niño que fuimos para obtener respuestas y poder mirar hacia el futuro. Tú fuiste el único y primer niño en intervenir en el diálogo de expertos sobre niñez y cambio climático de las Naciones Unidas. Otro sueño realizado adicional a todos estos que hemos hablado. ¿Cómo impacta el cambio climático exclusivamente a los niños en sus vulnerabilidades únicas? Porque eso sí, tú lo hablaste muy claro allá y lo conociste de primera mano, que pues aún a los niños no nacidos pues son los más afectados con el cambio climático. Sí, es verdad, absolutamente. Los niños básicamente, pues, de nuevo, y ahí la directora ejecutiva de UNICEF lo dice así, los niños no son como adultos pequeños, hay que entenderlos precisamente como una población, un grupo poblacional único, ¿sí? Y entender sus vulnerabilidades, pero por supuesto yo creo que hay que hacer énfasis porque ahora la discusión y es lo que hay, está el riesgo en que se quede únicamente en las vulnerabilidades, ¿sí? Porque lo que está claro y lo que es indiscutible biológicamente es que los niños son mucho más vulnerables, es decir, les cuesta mucho más soportar, aguantar los estreses y cambios en sus entornos, mucho más que un adulto, fisiológica y físicamente, y mentalmente también, ¿no? O sea, en un desastre climático un niño puede perder la vida, puede perder a su familia, puede perder su hogar, deja de ir a la escuela, no tiene acceso a los hospitales, muchas veces los sistemas de salud colapsan, ¿sí? Entonces, esta es la cuestión, ¿no? Entender que no solamente el cambio climático, sino la guerra. O sea, por ejemplo, en el Sahel, que son todos esos países, está el Sahara, que es ese desierto más grande del mundo, y la zona subsahariana de África, y en el medio está el Sahel, una región sumamente conflictiva. En Níger hay guerra, en Mali hay guerra, en Somalia es el país más peligroso del mundo con los piratas. Sudán y Sudán del Sur están en una guerra mortífera de unos niveles, 7 millones de niños al riesgo de morirse de hambre literalmente. 7 millones en Sudán y Sudán del Sur. Y ningún medio de comunicación habla al respecto. Por ejemplo, por poner el ejemplo del Sahel,
o de Gaza precisamente, o cualquier otro ejemplo. Gaza, por ejemplo, en Gaza aumenta un 20% más rápido la temperatura que en el resto del mundo, porque en el Mediterráneo, en la región mediterránea, aumenta un 20% más rápido la temperatura. Entonces los niños no solamente tienen que escuchar las bombas, sino también soportar el extremo calor sin agua precisamente y sin alimento. Esto básicamente crea una cosa que se define como retroalimentación negativa. O sea, tú retroalimentas una cosa tras la otra y eso va para abajo hasta tocar fondo. Es lo que está pasando. Ujú. Exacto, es cíclico. Y lo que está pasando es que estamos tocando fondo y hay que insistir en que pues, el financiamiento climático, por ejemplo, esté dirigido a la infancia, ¿sí? Pero que además no solamente reconozca sus vulnerabilidades, sino que reconozca la agencia de los niños, porque si nos quedamos en que son las víctimas, no, los niños también tienen la capacidad de transformar sus entornos y eso es lo que hay que hacer hincapié. Francisco, ¿qué podemos esperar de esos niños que están creciendo en esos entornos? Pues lo único que podemos esperar es que pierdan la esperanza, yo creo, que es lo más grave. Yo creo que ese es el reto de nuestra sociedad actualmente, es recuperar la ecoesperanza y la confianza en un futuro seguro y en paz, lo cual es posible, ¿sí? Es decir, no es una tarea imposible. Lo imposible hubiera parecido hace unos años, pues que hubiéramos llegado a esta situación. Eso es imposible. Pues volver, digamos, a la normalidad es un reto muy difícil, pero que no es imposible. Por ende, yo creo que el riesgo está ahí, ¿no? O sea, por supuesto, si tú creces en un entorno así, los niños pierden todas las oportunidades laborales, estudiantiles, de vida. Las oportunidades de vida se pierden. Entonces, debemos recuperar la esperanza en esas personas y esa debe ser la lucha y esa es la lucha que estamos encaminando, por ejemplo, desde Guardianes por la Vida. Tenemos una declaración, la declaración de la ecoesperanza, de hecho, la hemos movilizado con más de 13 países del mundo, la hemos traducido a 7 lenguas, ¿sí? Y continuamos con ánimo reivindicando la ecoesperanza, porque la ecoesperanza lo que busca es no negar el caos, porque hay un caos innegable, inequívoco, sino aprovechar su fuerza para motivar la acción, ¿sí? Esa inspiración, digamos, mala de la cual antes hablábamos, debemos inspirarnos, ¿sí? Porque tomarnos mira, de hecho aquí yo tengo mi computador y aquí esta frase de Amnistía Internacional lo dice muy bien en una campaña. Tómate la injusticia como algo personal, ¿sí? La injusticia sucede aquí, enfrente mío, en mi casa, en mi calle, pero también sucede a miles de kilómetros y no podemos dejar pasar a la injusticia desapercibida. Yo sé que esto es sin reserva, Francisco, pero lo único que sí tiene reserva es el tiempo. Entonces, voy a pedirte que de aquí en adelante vamos a contestar sin Listo, contexto, listo. porque mira, hay algo importante que quiero preguntarte a ti, y ya lo habíamos dicho más digamos, al inicio de este live, y es que algunas personas hablan de la presunta unión del Foro Económico Mundial con la ONU para crear la crisis del agua, aseguran que también, digamos, que ni el COVID ni el cambio climático funcionaron para establecer ese nuevo orden mundial previsto con la Agenda 2030. ¿Qué opinas sobre esto? ¿Esto es conspirativo? ¿Tú le ves algo de realidad en esto? ¿Qué piensas tú? Sí, bueno, y también hay personas, por ejemplo, hoy hablamos de calentamiento global y que en las décadas de los 80 supuestamente se hablaba de enfriamiento global, ¿no? De un montón de cosas. A ver, yo creo por una parte que uno tiene que tener mucha ceguera, por una parte, o mucho interés, ¿sí? Lo que pasa es que estas mismas personas simplemente lo que buscan es retroalimentar negativamente a sus votantes simplemente, ¿sí? En base a discursos que no tienen ningún fundamento. Es decir, las propuestas bueno, una de las propuestas del youtuber español que llegó al Parlamento Europeo, ahora hay dos, lo cual eso implica, de hecho, también cuestionarse la democracia, ¿no? Dos youtubers, uno de Chipre y otro de España, llegaron al Parlamento Europeo democráticamente, ¿sí? Con una lista de 50 personas en su lista cerrada, básicamente. Eh, de las cuales quedaron tres. Uno que es la cara pública y los otros dos ni siquiera se conocen, ¿sí? Esto no es conspirativo, esto es lo que se sabe. Entonces, acá lo más conspirativo parece lo que yo estoy diciendo que lo que ellos da una lista de 50 personas, en las cuales se encuentran periodistas que van al Congreso
de España como periodistas, pero están en las listas políticas, básicamente, ¿no? O sea, como periodistas, pero en las listas políticas y demás. Entonces, acá lo conspirativo parece lo que ellos hacen, básicamente, desmontando sus acciones y sus discursos. Y yo creo que la cuestión para cambiar realmente a las personas es invitarlos a que algún día de estos, que seguramente ellos tienen aire acondicionado, pero que algún día de estos, por ejemplo, con las temperaturas que están haciendo, que a mí todo el tiempo me duele la cabeza porque en mi casa no tengo aire acondicionado, que se vayan a la calle a las 12 del día como un obrero, como cualquier otra persona, y que se aguanten esas temperaturas precisamente, a ver si es que el cambio climático es algo falso o de nuevo insisten, porque las pruebas están ahí, el consenso científico existe y hay bastantes argumentos negacionistas que muchas veces están bien planteados, los argumentos como tal están bien, o sea, por ejemplo, hay gente que dice que la atmósfera está compuesta solamente del 0,04% del carbono, es ínfimo, pero las conclusiones a las que llegan están equivocadas, básicamente. Entonces, como el 0,04% de la atmósfera solo es carbono, el cambio climático es falso. No, porque el carbono tiene una capacidad de calentar el planeta mucho mayor que, por ejemplo, el nitrógeno. El nitrógeno está en un 70% en la atmósfera y no calienta la atmósfera, ¿sí? Entonces, aquí está la cuestión, solo por dejar el ejemplo y no me extiendo más. Mira, ya pasamos a esta sección que se llama Infancia Posible, mejor infancia posible. Yo constantemente digo en Sin Reserva, en donde me estoy sentando con el niño interior de las públicas, para descubrir qué tanto tienen hoy de ese niño que fueron, y el gran mensaje que sale de ahí es que la infancia pues nos impacte de una manera definitiva el resto de nuestra vida. De hecho, cuando somos adultos o cuando volvemos a la vejez, nos conectamos aún más con ese niño que fuimos y tenemos esa nostalgia, esa añoranza, eso que pudo haber sido y no fue, en fin. Y yo constantemente le digo que todos, seamos padres o no, pues tenemos la responsabilidad de ofrecer la mejor infancia posible a los que están creciendo, porque digamos todos fuimos niños y sabemos que no estuvo bien, que no nos gustó, que nos pareció, que nos dañó nuestra salud mental, nuestra salud emocional, qué pudieron hacer nuestros padres tal vez mejor, nuestros cuidadores, hacer mejor por potenciar nuestras habilidades y talentos. Hago esa analogía del peatón, que en últimas, pues esa es nuestra manera natural de movilizarnos. No importa si después vas creciendo y te montas en una patineta, en unos patines, en una bicicleta, en un carro, de ahí te vas a bajar, o sea, vas a volver a conectar con ese niño que fuiste si hablamos de esa analogía. Entonces, tú, Francisco, digamos que eres la fiel demostración de que si queremos ver una transformación en la sociedad, tenemos que ofrecer esa mejor infancia posible a quienes están creciendo para que en el futuro, ojalá un futuro muy corto, pues podamos tener adultos con una mejor salud emocional, con una mejor salud mental, en fin. Hoy tú, sin ser padre, estás ofreciendo esa mejor infancia posible a muchos niños en el mundo a través de tu discurso, a través de tu activismo, a través de tus acciones. Y eso me parece maravilloso, porque es que está bonito ser animalista, está bonito ser papá perruno, ser mamá gatuna, pero en últimas todos somos padres de una gran sociedad que está creciendo, que es la humanidad en sí y tenemos que ofrecer esa mejor infancia posible. ¿Cómo tú, Francisco, ofreces esa mejor infancia posible a los niños? Quiero escucharte. No, absolutamente, pues muy bello e inspirador también tus palabras, muy bonito esa metáfora de que todos somos padres de la humanidad, básicamente, ¿no? De nuestra sociedad y de nuestra comunidad. Muchas gracias por esas palabras, además también porque me parece muy, además sé que tienes dos hijos, ¿no? Unos mellizos. Gael, mellizos, Gael, ¿no? Emilio y Tomás. Ay, Gael. Ay, Dios mío, es que no sé por qué tenía en la mente que era Gael. Yo soy muy malo para los nombres, pero Emilio Tomás, ¿no? Así que me alegra bastante pues ver que tienes esa mentalidad y que por ende, pues bueno, de tal palo tal astilla, ¿no? Así que ahí veo todo el potencial en Emilio y Tomás. Que por cierto, un fuerte abrazo. Y bien, sobre lo que decías, yo creo que yo hago mi aporte, mi granito de arena, pues en dos sentidos, yo diría. Por una parte, una cosa que a veces, muchas veces no se ve y se menosprecia bastante, y es pues justamente la política, ¿eh?
Ahora como que hay cierto recelo y odio hacia la política, los políticos que se roban los impuestos, o sea, la política es un reflejo de la sociedad, o sea, la sociedad es tal como es la política porque los que tienen la política o muchas veces pertenecen a una élite determinada o también son elegidos simplemente democráticamente, ¿no? Y vienen precisamente del pueblo. Entonces, en ese sentido, yo creo que cuando me refiero a política, estamos haciendo un montón de cambios, es decir, a nivel, por ejemplo, eso del diálogo de expertos fue histórico, ¿sí? En 30 años, por primera vez se hizo ese diálogo de expertos y estoy muy orgulloso y contento de que eso pase precisamente. En el futuro también habrá muchas otras cosas que aún no puedo contar, pero que son muy ecoesperanzadoras también. Por ejemplo, por primera vez en la historia intervino un niño en la CIDH, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una audiencia pública sobre la emergencia climática y los derechos de los niños. Eso también fue histórico precisamente. Ahí estuve yo precisamente representando esas mismas vulnerabilidades y agencia de los niños. Todos esos cambios que parecen, bueno, pero es que tú vas allá y ¿qué haces? ¿Sí? O sea, el hecho de crear jurisprudencia, por ejemplo, de que haya decisiones de los jueces, ¿sí? Sentencias de los jueces sobre opiniones de los jueces sobre determinadas cosas, influyen muchísimos campos, o que un Congreso, un Parlamento apruebe una política, como la de prohibición de los plásticos de un solo uso, por la cual hemos luchado bastante. El otro día, por ejemplo, el otro año, recogimos más de 45.000 firmas precisamente para esa ley que hoy es una realidad en nuestro país. Entonces, así se hacen los cambios, políticamente, pero no partidistamente, sino, quiero decir, a través de los órganos políticos o judiciales, en caso dado con los jueces, ¿no? Eh, y en segundo término, pues yo creo que más como con Guardianes por la Vida en el territorio. Ahora tenemos, por ejemplo, las huertas de la Ecoesperanza, que estoy serio muy contento, muy alegre de las huertas de la Ecoesperanza, por ejemplo, solo por mencionar ese proyecto que me está gustando bastante, pero estamos sembrando la comida que se comen los niños, precisamente, en 4 lugares de Colombia, en Vitama, en Bolívar, en Bogotá, en Putumayo también, ¿sí? Entonces, ahí está. Eso nos da ecoesperanza. Yo creo que ahí también hay un aporte, o sea, a nivel político, pero en las acciones en el territorio, las que realmente ya se sienten, ¿no? El otro día, el resultado de la huerta fueron 50 kilogramos de lechuga, ¿sí? Pero también tenemos proyectos de literatura ambiental, precisamente para acercar lo que hablábamos antes al principio. Los libros de medio ambiente, o sea, win-win, doble, doble, doble gana. Los libros sobre medio ambiente a los niños o triple incluso. Yo siento que la humanidad necesita más seres humanos como tú desde niños. Y eso solamente lo logramos los padres ofreciendo esa mejor infancia posible, pero como decimos, todos de alguna u otra manera ofreciendo ese camino libre para que los niños hagan lo que vinieron a hacer, a transformar el mundo. Muchas ¿Tienes ahí el espejo? gracias. No, muchas gracias, la verdad, por esas palabras tan bonitas, me llenan de alegría y pues gracias por ese ánimo y esa buena energía que me transmites. Francisco, muchas gracias a ti. ¿Tienes ahí el espejo? Sí, lo tengo aquí. A ver, Mira, aquí lo tengo. de nuevo. Ajá. Bueno, Ok, quiero a ese espejo. Y que me digas mirándote al espejo sí. concentrado, ¿qué es lo mejor de ser tú? Bueno, lo mejor, es muy bonito la entrevista, la verdad. Bueno, yo creo que lo mejor de ser yo es simplemente la determinación, la determinación que tengo, ¿sí? O sea, no parar, sino estar determinado en que quiero conseguir algo, a veces no lo consigo, pero tengo la determinación y yo creo que eso es clave, ¿no? Mentalizarse pues para conseguir las cosas que uno quiere. ¿Qué tanto ves en ese espejo, que además está allá atrásito en una foto muy linda, me acuerdo mucho de esa etapa tuya? ¿Qué tanto ves en ese espejo de ese niño que fuiste hoy? De ese niño que fui hoy, Sí, bueno, pues yo veo bastante, ¿no? O sea, yo creo que yo soy lo que soy precisamente por lo que fui, ¿no? Entonces yo veo bastante porque es el reflejo, es literalmente el reflejo de pues un niño que ha venido creciendo, que ha venido aprendiendo, que ha venido mejorando poco a poco. Y sí, es muy bonito
ver el cambio, el crecimiento que uno hace en todos los sentidos, ¿no? Es decir, yo ahora mismo me estoy viendo en el espejo, pero también puedo voltear un poco el espejo y me va a ir de pequeña, así que eso me llena bastante de alegría y de orgullo, la verdad. Si pudieras darle un consejo a tu yo de la infancia, ¿qué le dirías hoy? Pues yo creo que el consejo que le daría es que hiciera lo que hizo, pero que no parara, básicamente, porque la verdad, pues hay bastantes retos, ¿no? Por asumir, por enfrentar, pero lo importante es que busque siempre esas personas que lo han acompañado, ¿no? Que es fundamental porque uno es también lo que es gracias a aquellos que lo han acompañado, a la familia, a los seres que más uno quiere, ¿no? Y por ende que no se aleje de esas personas y que siga adelante con la perseverancia y esa determinación de la cual antes hablaba. ¿Siente que le has cumplido a ese niño? Yo creo que sí, yo creo que sí, la verdad le cumplió a ese niño. Francisco, tú desde los 6 años te declaraste Sigo viendo activo. al espejo, ¿no? Por cierto. Tú desde los 6 años te declaraste, voy a ser un activista. Mis hijos ahora en noviembre van a cumplir 6 años. ¿Qué crees que tengo que hacer yo para que amen el planeta como tú lo amaste desde ese primer momento? ¿Qué tengo que hacer yo para que nos sorprendan también ellos, estos mellizos, a esa corta edad, con esa oratoria y esa destreza que tú tienes? ¿Qué tienen que hacer esos papás y esos cuidadores cercanos para que todos, digamos, soñamos en algún momento en construir seres humanos como tú? ¿Sí? ¿Qué tenemos que hacer Muchas nosotros? gracias. No, pues yo creo que sobre todo dejarlo ser. Sí, yo creo que identificar qué es lo que más les apasiona, porque igual, claro, cuidar el planeta es una responsabilidad de todos, pero todos lo podemos hacer de manera distinta, ¿sí? Y eso es lo importante, ¿no? Es decir, tal vez o Emilio o Tomás sean artistas, o sean buenos oradores, o sean o tengan ese talento oculto especial, ¿no? O sea, cada uno es único, básicamente, y hay que aprovechar, pues, esa singularidad de cada uno para cuidar el planeta, para cuidar la Tierra, ¿no? Y bien, yo creo que ahí está la clave, en apoyarlos en su deseo simplemente, ¿sí? Que seguramente no como tal sea ser activistas, o tal vez sí, o pueden ser activistas, pero tal vez de otra cosa, ¿no? Entonces ahí está la infinidad de posibilidades que hay, ¿no? Me encanta todo lo que están poniendo ahí. No crean que no lo estamos leyendo, sino que el tiempo es muy limitado, pero ahí todos estamos compartiendo lo que ustedes nos están diciendo, no compararlos, por supuesto, primero preguntarles a ellos qué les gustaría hacer antes de hacer, que entre otras cosas esto es sin reserva. Yo me siento con el ser humano, no con lo que hacen. No me gusta indagar sobre lo que hacen, sino más bien lo que son. Y eso pues ha sido esta conversación contigo. Por último, preguntas sin reserva para respuestas muy breves. Listo, ¿Listo? listo. Va a ser rápido, ¿vale? Para que sea Mira, ahí lo que me faltó, aquí y antes, ser más concreto, la verdad, porque si no me quedo pero hablando ahí, breve, pero no, en serio que todo lo que nos diste ha sido maravilloso, Francisco. Yo sé que todos los que están gracias. conectados ya van a compartir esta entrevista con quien lo necesita, con quien quiere conocerte un poco más, con quien quiere inspirarse, porque realmente eso es lo que nos has dado hoy. Qué bonita conexión. Quisiéramos que el tiempo fuera ilimitado, sin reserva, pero como lo dijimos desde un principio, pues es lo único que no es así. Bueno, comenzamos, rápido, dinámico. ¿Quedas sin reserva? ¿Quedo sin reserva? Bueno, Sí. pero ¿qué de qué? Lo que No sea. hay contexto, Francisco. No hay contexto, no. Acá sí me corchaste porque sin contexto, no, pues que doy con reserva. Bueno, doy, por ejemplo, mira, pensando en un objeto. Mira, la última foto que tomé aquí, a ver, en mi cámara, la doy sin reserva, sin ninguna reserva. Mira, Tan bonito. ahí está, Lo mira, que sin reserva. tú das sin reserva es conocimiento.
Vale, ya entendí, ya entendí. Es que no había entendido ahí. Sin reserva yo me imaginé, bueno, así sin ninguna clase de pena, pues muestro aquí que el espejo, por ejemplo, está acá ya un poco dañado. Pero ahora sí, ¿qué piensas ya sabiendo el contexto? Quedas sin reserva. Pues yo creo que lo que doy es sin reserva y sin reserva también, digamos, ilimitadamente, ecoesperanza, ¿sí? Yo trato de dar ecoesperanza. Eso es. ¿Qué crees que le falta al mundo? Paz, absolutamente le falta paz al mundo y empatía. Un libro que todo niño debe leer. Yo volteo porque acá está la biblioteca, pero yo diría que mi libro. Ah, ahí está, ahí sí, esa fue Era, la mejor. era Manzanares. Bien, ¿qué quieres ser cuando seas grande? Yo quiero ser, cuando sea grande, a ver, yo diría que es que es difícil la pregunta. Científico, vamos a dejarlo en científico, por no decir que ciencia. ¿Alguna maña o manía? Maña o manía, pues, por ejemplo, como a que las cosas estén ordenadas. A bastante gente le pasa, ¿no? Así, el orden. ¿Qué extrañas de Colombia? La gente, absolutamente la gente. Un regalo significativo que te hayan dado. Un regalo significativo que me hayan dado. Mira, pues este barco de aquí me lo dieron, está hecho de palma, sí, sí, de palma. Fue en La Gomera y este barco me inspiró a hacer un barco. Tuve la determinación para hacerlo, pero no lo hice. Al fin, el resultado no fue el mismo. Yo, No fue el que el esperado. el mejor regalo que te dieron tus padres es tiempo de calidad y la lectura. Eso es un regalo Sí, que no, para totalmente. Bueno, es que esa era la respuesta más bonita. Yo di la sencilla. un Eh, momento de tu vida, ¿Un qué? un momento de tu vida. Un momento de mi vida, pues yo creo que, por ejemplo, cuando sobrevolé la Amazonía en Manaus, que es la capital de la Amazonía de Brasil, precioso, es como un océano, pero de árboles, solo árboles. Y bueno, también un poco de deforestación en los caminos, pero lo bonito, y el Amazonas que parece un océano, el río Amazonas, parece un océano y parece como lo describen los indígenas, como las venas. Literalmente así son los ríos, como las venas. Una canción favorita. Dancing se llama, dancing, bailando, pero sin la G, solamente dancing, como suena. Dibujo animado favorito. Mi hoja, es que los tres osos, es que tiene un nombre como en inglés que no me acuerdo, pero son los tres ositos, el panda, el polar y el Disney. ¿Sí saben cuál es? ¿O no les suena? Sí, creo Es como, no me acuerdo, pero sí, son tres osos simplemente, que son que hermanos. un no en tu vida. Un Que te, no en mi vida, o sea, una cosa que le diga no o a una cosa que le dije no. lo que prefieras. Cuéntame. Un no. Elígelo tú. Bueno, bueno, por ejemplo, le dije no a veces cuando uno siente que se quieren aprovechar de uno, ¿sí? Muchas veces así como que es el problema de la participación, ¿no? Que, ay, vamos a hacer una foto y tal, no. Nos sentamos, pero a hablar, ¿no? A hablar, no, no a una foto, no, a realmente hablar y ahí a eso le digo no, por ejemplo. La cuestión está en estar al igual. Un sí en tu vida. Un sí en mi vida, pues yo diría un sí a ir al mar, a ir al mar. El mar me encanta. Un defecto. Un defecto en mi vida, pues yo creo que eso, que a veces me cuesta bastante priorizar las cosas y como que a veces me distraigo muy fácilmente. ¿A qué le tienes miedo? Mira, ahí lo dijeron, por cierto, a los escandalosos. Se llama así, escandalosos. Los El, escándalos. la- el dibujo animado, por si lo quieren ver ahí. Es una película muy bonita. ¿A qué le tengo miedo? Yo le tengo miedo bueno, es una muy buena pregunta. Pues yo creo que muchas veces a lo desconocido y como a aquellos lugares que uno no conoce, pero también como a perder a aquellos que uno ama, a esas dos cosas. Una buena causa. Una buena causa, pues la justicia climática.
Un sueño frustrado. Un sueño frustrado, pues yo creo que, por ejemplo, cuando quería ser representante de curso en tercero, me ganaron y quise revocarlo, a revocarla, ¿sí? Iba a hacer la alianza con mi compañero, aunque mi compañero, el otro era más corrupto porque iba dando dulces para que votaran por él, pero traté, yo estaba viendo porque estaban creo que tratando de revocar a Peñalosa en aquella época y lo que era la revocatoria dije, ah, bueno, vamos a hacerlo en mi colegio. Pero no lo hice al final. Una mala influencia. No, muchas veces yo creo que, o sea, como tal, no una cosa, sino la proporción de la cosa. Es que a veces me quedo, por ejemplo, con los juegos, con los videojuegos, Free Fire, así, por ejemplo, mucho tiempo y como que no lo suelto. Entonces yo creo que esa es la mala influencia. Un olor que te recuerde tu niñez. Un- bueno, yo creo que el olor es un olor como único, como a tierra caliente. O sea, uno dice como a tierra caliente, pero es que sabe. Como por ejemplo cuando deja de llover, hay momentos en donde aquí lo he olido, pero es muy difícil, muy pocas veces, la verdad. ¿A qué sabe tu infancia? ¿A qué sabe? Uy, yo me acuerdo, por ejemplo, de las lentejas que hacía mi abuela, lentejas con arroz y plátano maduro. Breve. ¿Cómo reducir Sí. huella de carbono? Bueno, uniéndonos a un colectivo, por ejemplo. Sí. No contesté la clásica reciclar, tal, eso también, pero otra diferente, como actuando, haciendo esa labor de activismo. Bueno, Francisco, qué bonito haberme conectado contigo. Yo siento que esta conexión tiene un valor enorme para las generaciones que vienen, un valor enorme para los que ya estamos un poquito adultos y debemos reflexionar, tomar conciencia. A todos los que se conectaron hoy en este Sin Reserva Live, muchas gracias. Lo estamos haciendo los martes de 6 de la tarde a 7 de la noche, pero hoy particularmente nos conectamos a las 12 del mediodía porque Francisco nos atiende desde Europa, en España, en donde sigue trabajando. ¿Tienes ahorita un plan para septiembre? Cuéntame a qué te invitaron que por eso no pudimos conversar en septiembre. ¿Qué pasó? Bueno, pues en septiembre es un mes muy importante todos los años porque se hace la Asamblea General de Naciones Unidas. Es decir, ahí van todos los líderes del mundo, de muchos países del mundo, a hablar sobre pues, el futuro y sobre las cuestiones que más nos involucran precisamente como niños. Así que vamos a estar allá en esos espacios llevando la voz de los niños y llevando ese mensaje claro de coesperanza. Ese es el objetivo. Pues maravilloso, gracias por tener siempre la bandera de Colombia en alto, por izarla y por llevar Gracias. un mensaje maravilloso a tantas personas que lo necesitan en este planeta. Gracias por este libro, estaban preguntando el nombre, así se llama. Dice, pregúntale a Francisco qué es el cambio climático. Y Francisco es usted chiquito, que ya está ahí Sí, grandote. sí, así es, así es. Para el próximo título que se ve en otro libro, me pienso un título mejor, que es que ese sí fue, está bien, pero este está muy sencillo. A ver qué pudo haber hecho mejor, pero sabes que, Francisco, mis hijos son amantes de esto y no pudiste haberlo hecho mejor. Tal vez el nombre no importa, lo que importa es el contenido maravilloso que hay en estas páginas que en serio nos llenan de esperanza, de conocimiento y haces un aporte enorme, porque Gracias. estas llegarle a los niños a través de los libros como te llegaron a ti y como quizá pues fue esa niñez tan bonita que tuviste. Yo te agradezco inmensamente la conexión sin reserva, en serio que sí. Les pido a todos los que están conectados a que vayan, a que compartan esta entrevista con más personas, a que le den like, a que le den me gusta, a que sigan también a Francisco Activista. Francisco, ¿cuál es tu red? Activista. Sí, Francisco Activista, así es mi Francisco. red, tal cual, en Instagram, ¿no? Y de verdad, muchísimas gracias. Los martes Muchas gracias. en ese Instagram Live. Ya se nos acabó la primera temporada de entrevistas a las figuras públicas, pero viene otra muy pronto. Así que por favor, conéctense y gracias, un abrazo enorme que pase todo el océano para que llegue hasta España. Un Muchas abrazo mucho. gracias. Hasta aquí llegó, que vaya muy bien. Bueno, gracias. Chao, chao a todos. Gracias. Chao.